Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. Hoy estamos ya a lunes 4 de septiembre de este 2023. Tenemos como invitado especial al maestro Mario Alberto Romero. Maestro Mario, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un saludo afectuoso y muchas gracias por el espacio. Gracias a usted, maestro, por aceptar la invitación. También está acompañando a nuestro invitado, como es lunes de Educación, Cultura y Arte, la maestra Rocío Lucero. Maestra Rocío, muy buenas tardes. Ahorita que resuelva su problema técnico. También está el maestro Miguel Guerra. Maestro Miguel, ¿cómo está? Buena tarde. Bien, licenciado, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Maestra Rocío, buenas tardes. Y también está el maestro Fidencio Romero. Maestro Fidencio, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes a todos, gracias. Perfecto. El día de hoy vamos a charlar con el tema de la educación, la cultura y el arte, sobre cómo la educación o cómo el arte contribuye a la formación integral de las facultades del ser humano. Y para ello nos vamos a apoyar en la ponencia del maestro Mario Alberto Romero. Adelante, maestro Mario. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me presento. Soy Mario Alberto Romero Pérez, conocido en el ambiente artístico de la ciudad de Puebla como el Puma Rojo. Soy pintor, ilustrador y pues también estoy cercano a la educación. Me gusta compartir los conocimientos acerca del arte y de la historia del arte. Y esta es una presentación informativa, si me puede ir ayudando a pasar. Es una breve reseña. Yo cursé la licenciatura en Artes Plásticas en el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla. Al salir de la carrera no fue tan sencillo encontrar como una vitrina o una actividad tan rápida en el arte, entonces tuve que dedicarme a otras cosas y dejé alrededor de 10 años el arte por la producción de eventos y apenas antes de la pandemia, de 5 años para acá, he retomado la actividad artística, pues con más brillo, vamos a decir, y con muchas ganas, y eso me tiene aquí con ustedes para hablar un poquito de arte, el arte en la comunidad. Soy ilustrador, ese es un collage que tengo en base a las ilustraciones que he realizado, y el motivo por el cual pues quisiera empezar a platicar con ustedes es que yo fui quien ilustró la novela del maestro Fidencio de la Rapsodia sobre héroes y canallas. Si lo puede pasar un poquito más abajo, por favor. Está ahí, estamos tuvimos la fortuna de poder realizar la portada, de realizar las viñetas que están en el interior. Me gustaría compartirles una definición acerca de la ilustración, que es el arte de crear imágenes que acompañan un texto para arrojar luz sobre el texto. Es decir, esa es una de las funciones de la ilustración dentro de los textos, que acompañen la lectura, que ayuden a tener un mapa mental de lo que se está leyendo. Y la ilustración acompaña a los textos desde la invención de la imprenta, más o menos por ahí del siglo XV al presente, utilizando las técnicas de la creación y de la reproducción propias de cada momento histórico. Entonces, así es como yo realizo unas viñetas con la técnica en tinta china acerca del texto. Esas son 2 viñetas que representan personajes históricos, en los cuales pues se mencionan de una manera como inspiración en la historia. Y pues no sé si hay alguna duda hasta acá. Esa es la labor como de ilustración dentro de la novela de Rapsodia. Muy bien, maestro. Primer pregunta. Sí. ¿Este tipo de técnicas las ha usted desarrollado ya con distintos grupos de edad? Niñas, niños, jóvenes, adolescentes y personas adultas. ¿Cuál es el grupo de edad que absorbe más fácilmente las sugerencias para desarrollar esta técnica? Es mi pregunta. Viene la pregunta del maestro Guerra, viene la pregunta del maestro Fidencio,
y también de la maestra Rocío Lucero. Adelante, maestros, por favor. Bueno, hay que felicitar al maestro, al compañero y al amigo que dedicó parte de su Gracias. creación artística a ilustrar este libro, y tuve también la oportunidad de conocer sus pinturas, que son vívidos retratos. Tiene toda una galería en su domicilio, donde hace el retrato de caballete y pone mucho talento, mucha sinceridad, mucha creatividad. Es un artista con grandes cualidades para el retrato. ¿Eh? Bueno, pues mi felicitación incluye el trabajo a pluma de estas páginas de este libro, Rapsodia de Héroes y Canallas. Hay personajes, hay escenas de la escuela, hay imágenes que nos transportan a esos escenarios. Es muy interesante ver el detalle fino, la multitud de referentes simbólicos, algunos logotipos, criaturas, sombras. Es un artista gráfico con mucho talento. Yo me felicito de tenerlo como un amigo, y pues a la familia que le ha acogido y le ha facilitado pues el desempeño, el del talento artístico. Todos los artistas cumplen una misión, y aquí está un trabajo para comprender mejor esta historia de vidas de maestros, héroes y canallas. Es una aportación para que los que estamos en las escuelas, pues vivamos esas imágenes, esos momentos de nuestra vida. Mi felicitación, maestro Mario Alberto. Gracias, maestro Guerra. Gracias, maestro Guerra. Adelante, maestra Rocío Lucero, por favor. Sí, quizás para empezar de aspectos muy generales, sería cuál es la importancia de que el estudiante, sea infancia o sea adolescencia o hasta adulto mayor, siempre tenga un contacto con las obras de arte, y más específicamente pues con la gráfica que él hace, ¿no? ¿En qué ayudaría la formación de los que se están educando? Gracias, maestra. Maestro Fidencio, adelante, por favor. La presentación aún abarca más imágenes. No sé si fuera posible que contestara la maestra a medida que va avanzando. Adelante, Mario. Bueno, está bien, podemos parar ahí un momento. Con respecto a la primera pregunta del licenciado de qué edad es como más idónea para empezar a dominar estas técnicas, pues es que no hay edad. Se puede comenzar de muy joven y al final va a ser la práctica lo que va a determinar el alcance de la técnica. Se puede empezar también ya pues en edad avanzada, y también va a ser el factor que va a determinar qué tan bueno se es, cuánto tiempo se le dedique. Es decir, el dibujo se puede enseñar desde edades muy tempranas, y va a depender de quien quiera aprender, el tiempo que le dedique y en el que desarrolle su técnica, el cuánto mejore. Es decir, el dibujo es una manera de expresarse que conforme más tiempo se le dedica, hay un crecimiento, hay un mayor abanico de herramientas, y en este caso preciso de la ilustración y la tinta, requiere paciencia. Entonces probablemente sí, a lo mejor niños no tan chiquitos podrían utilizarla, pero conforme van creciendo hay técnicas variadas dependiendo la edad que se puede integrar. Y con respecto a la pregunta de la maestra, de la importancia para el estudiante en la formación, el tener contacto con las artes para los alumnos de cualquier nivel siempre ayuda a conocerse.
Es decir, el arte siempre ha sido un medio de expresión, un medio de conocimiento para las emociones del artista, del individuo, de la sociedad. Lo que esté plasmado en las obras de arte que se compartan con los alumnos les ayuda dentro de su propio desarrollo emocional, de su desarrollo sentimental y también de su desarrollo académico. Hay una manera visual de compartir información que es muy rica en las artes, como la pintura, como la gráfica. Ha habido casos de algunos que se recuerdan mejor las ideas o los acontecimientos históricos, pues debido a que lo vieron en alguna representación. Se me ocurre, por ejemplo, el cuadro de La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, que todo el mundo conocemos y habla perfectamente del momento histórico de la Revolución Francesa. Entonces, la importancia para los estudiantes, pues es eso, es una herramienta más de adquirir conocimiento. Muy bien, maestro. Aquí viene otra serie de preguntas. ¿Qué tanto Sí. La educación en nuestro país impulsa el despertar de esta creatividad en las generaciones pasadas, presentes? Porque creo que efectivamente esto forma parte del ser humano, el tema del arte. Y creo que, Sí. bueno, yo en toda mi etapa de estudiante recuerdo solamente en la época de la preparatoria, en donde un maestro nos hizo dibujar y efectivamente nos concentramos en ello y distintas compañeras y compañeros hicieron distintos cuadros, distintas pinturas que valía la pena conservar. No sé si usted sepa si en el modelo educativo actual se tiene contemplado el desarrollo de esta parte de la educación en el ser humano. Esa sería mi pregunta. Le dejo el uso de la palabra a la maestra Rocío Lucero, después al maestro Guerra y cerramos con el maestro Fidencio. Sí, yo quisiera poner el acento en eso que dijo el maestro, que a lo largo de toda la vida es indispensable el arte, ¿no? Y más específicamente la gráfica o la pintura, para conocer la época, pero también para los sentimientos y las emociones. Yo creo que ahí, por ejemplo, es básico desarrollar ese aspecto porque no sé lo que piensa el maestro, a lo mejor es la pregunta. En la educación, así como se ha venido desarrollando, ¿se le dio importancia o solo se le dio más importancia a lo cognitivo, a lo racional y no a lo emocional y lo sentimental? Y si la nueva escuela mexicana tenderá a desarrollar eso, porque además todos los nuevos libros de texto, tengo entendido que los artistas gráficos participaron activamente y hasta no les pagaron y no sé, nada más es por el reconocimiento de la obra, no sé, ¿cómo ve eso? Sí. Gracias, antes, maestro, nada más terminamos la ronda de preguntas y usted. Adelante, maestro Guerra. Sí, perdón. Bueno, a mí me gustaría que el maestro Mario Alberto nos platicara acerca de la experiencia que ha tenido cerca de otros artistas de Puebla. Yo creo que conoció algunos maestros en el Instituto de Artes Visuales, ¿no? En Puebla, hace muchos años, estaba la Academia de Artes Plásticas, que dependía creo que de la universidad, sus amigos, su formación, sus grandes paradigmas o personas y de los murales que hay en Puebla nos pudiera platicar. Todo esto sirve, en principio, para ver hasta dónde el arte contribuye a la educación, a la cultura, a la lucha social. Grandes artistas de la escuela de muralista, por ejemplo. Gracias, maestro Guerra. Adelante, Hicieron maestro enormes Fidencio. aportes. Ahí están, tenemos
Bien, El trabajo, su comentario, sí. yo preguntarle a Mario, a mí me parece que la época del muralismo mexicano, cuando aportaron tanto Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, que el gobierno les dio edificios públicos para que hicieran sus murales, fue una época recordable y memorable, de hecho. No sé si después haya habido otro gobierno que haya impulsado las artes de esta manera. Y sobre libros de texto, efectivamente hay trabajo de ilustradores jóvenes, de artistas jóvenes, muy bien hecho, y abajo de cada pintura, de cada imagen, ahí está el nombre del artista como reconocimiento. No sé si les hayan pagado o no, pero lo cierto es que sí, sí le reconocieron el trabajo. Gracias. Adelante, Listo. maestro. Sí. Sí, bueno, con respecto a la pregunta del licenciado acerca del modelo educativo actual, me gustaría hacer un comentario. Yo les platicaba que impartía la materia de apreciación estética y con la reforma educativa de Peña Nieto, esa materia se retiró. Entonces, eso afectó hasta ese nivel, en muchos niveles afectó y hubo pues un recorte de materias, se olvidaron algunas partes importantes dentro de la educación a muchos niveles. Yo trabajaba en educación preparatoria abierta y esa asignatura fue borrada. Con lo que comentan de la nueva escuela mexicana, parece que se va a retomar de nuevo, se está haciendo un nuevo programa, decir que se actualice, porque pues sí, vale la pena mencionarlo. Cuando yo impartía la materia, ya le faltaba un poquito de actualización. Entonces, se espera que ahora, con este nuevo empuje, pues se acabe de actualizar y también se vea favorecido. Con respecto a la pregunta de la maestra, de que si es el arte indispensable en la educación actual, sí, siempre lo ha sido. Es importante que se integre porque es parte del desarrollo humano. Tiene que estar ahí. Las emociones van muy de la mano con el conocimiento. Y de ahí viene también lo que quiero conectar con la pregunta del maestro Guerra acerca de los artistas poblanos y de la manera en que también contestar a la pregunta de la maestra. Pues sí, José Vasconcelos tenía un proyecto de educación descolonizador y era precisamente que se trataba de fomentar la mexicanidad. Él decía que el mestizaje estaba dando una nueva manera de expresión y entonces lo que buscó también con lo que vamos a avanzar un poquito más del muralismo mexicano y que impulsó el gobierno a través de Vasconcelos, era eso, que el pueblo se reconociera dentro de las artes, que reconociera las luchas que se estaban dando en otros lados, que pudiera tener acceso. Hay una frase de un historiador que se llama Simon Schama, hablando acerca de las pinturas, que dice que en materia de información, la pintura es, en la guerra de la información, la pintura, la expresión gráfica es artillería pesada. Es muy fácil llegar con una imagen, sobre todo si nos vamos a esta época en la que pues la mayoría de la gente era analfabeta, apenas estaba iniciando el proyecto de educación en el país. Entonces la gente Hubo un problema técnico con el maestro Alberto. inicio, se les dio material, se les dio becas. ¿Sí? Adelante. Adelante, Sí, ya te adelante. oyes. Perdón. Y eso también históricamente también pasó aquí en Puebla. Aquí en Puebla, con respecto a la pregunta del maestro Guerra, hay acervo muy importante, histórico, que durante mucho tiempo, vale la pena decirlo, ha estado bajo un resguardo que no es el correcto porque las obras se maltratan. A veces interviene el INAH, a veces se abrió una escuela de restauración. Se notó mucho cuando se inauguró aquí en el estado el Museo Barroco,
y aparecieron muchas piezas de arte barroco que eran propiedad del acervo del Museo Bello y que pues estaban en muy, muy mal estado. Y eso habla de un desinterés por parte de las autoridades que ahora buscan recuperar. Vamos a decir que el arte está teniendo una especie de resurgimiento y de auge, se está poniendo de moda en el cambio generacional. Es decir, vamos a decir, adultos jóvenes que viven ahora en la ciudad se están tratando de acercar al arte y hay que rescatarlo. Y hay que rescatarlo en todos los niveles, desde el educativo, ya desde el social. Ahí siento que contribuyen los maestros que mencionaba el maestro Guerra, porque los maestros de la vieja escuela siguen participando en los movimientos artísticos y van involucrando a los maestros que vienen, ¿no? Que están apenas integrándose. Entonces hay un momento pictórico en la ciudad como pues muy bueno, muy amplio, y puede participar sin problema dentro del modelo educativo. De hecho, los reconocimientos efectivamente para los ilustradores de los libros está en puertas. Ya se va a dar el evento en Los Pinos. Quisiera mencionar, ahorita se me olvidó el nombre, pero hay un artista poblano de Cuetzalan que ha realizado ilustraciones muy bellas. Hubo una convocatoria, es decir, se está integrando o se está tratando de integrar a los artistas que están viviendo el arte en este momento para el proyecto educativo que pues va a durar los siguientes años. Muy bien. Vemos en las ilustraciones que estamos presentando de su obra, pues Sí. distintas etapas que usted ha tenido en el desarrollo de su obra. ¿Cómo podría usted autodefinirse en esas etapas de su arte? Esa sería mi pregunta, maestra Rocío Lucero. Pues dadas las respuestas y dado la evidencia de que el arte juega un papel fundamental en la vida humana, yo sí quisiera preguntar cómo lo ve en relación a la violencia que se vive en México. A lo mejor en la educación neoliberal, al demeritar el arte, al no incluirlo o al quitarlo de la currícula, pues hasta contribuyó a este aumento o proliferación de la violencia. ¿Qué opina respecto a eso? Maestro Guerra. Sobre la expresión de los grafiteros. Decía el maestro, que muchos jóvenes se dedican a crear obras grandiosas. Hay barrios, hay grandes murales, auspiciados por particulares o gobierno. ¿Qué nos comentaría sobre esa forma de arte popular, si es que así se puede llamar? Mi pregunta sobre los medios de comunicación masivos no le dan mucha importancia al arte. Como dice la maestra, prefieren magnificar la violencia, la agresividad, los hechos delictivos y no le dan espacio al arte. ¿Qué tendría que hacer el gobierno o la sociedad para que los medios se vean obligados a hacerlo, si es que se pudiera? Sí. Adelante, maestro Mario. Listo. Bueno, con respecto a la pregunta del licenciado, quisiera definir mi obra que explora temas como la melancolía, el folclore. Me gusta hablar de la patria, del territorio, me gusta la mitología mexicana, me gusta la poesía, y eso a lo largo de lo que he desarrollado en la gráfica y en la pintura, pues he tratado de incluirlo dentro de mi obra, y por eso a veces es colorida, por eso a veces se reconocen como que trajes típicos, momentos, paisajes. En este caso creo que estamos viendo el volcán. Hice una serie que entonces recordarán, recientemente cayó mucha ceniza y me dejé la tarea de juntarla y está integrada con los óleos, la ceniza en el lienzo, entonces tiene otro valorcito pintar los volcanes con la ceniza que dejó. En cuestión de la pregunta de la maestra Rocío, efectivamente es el tema de violencia dentro del el periodo de Felipe Calderón y su guerra al narcotráfico.
Hubo muchos artistas plásticos, incluso apoyados por el Estado para participar en bienales y concursos internacionales, llevando pintura de cabezas, de cuervos. O sea, estaba algo que se llamó como narcopintura. Los narcos compraban pintura. Había un movimiento, pues, sí, un tanto tétrico y se malinformó y se usó mal el arte. Yo, en mi opinión, creo que los pintores que abordaron ese tema no se tomaron el tiempo para reflexionar el impacto social que estaba teniendo la violencia en el país antes de pintar. Pero bueno, la obra ya está hecha, esos artistas pues ya están consagrados y todo. Y también funciona como acervo cultural de notar que eso pasó y ayuda a la reflexión de otros artistas para que manejen el tema pues de otra manera. En el tema de la violencia, efectivamente, temas como violencia, temas como pobreza, son populares en altas esferas sociales que lo compran por pintorescos, pero algunos artistas lo toman como negocio y otros artistas sí lo toman como denuncia social. Entonces, hay de todo. Y está bien porque mientras más se involucre el arte con la sociedad y lo que voy a brincar ahora, la siguiente pregunta, la sociedad con el arte va a ir conociendo todas esas propuestas y va a ir ampliando su manera de entender las expresiones artísticas de los artistas que hay en la actualidad. Con cuestión a la pregunta del maestro Guerra, me gustaría, siento que los grafiteros, por lo mismo también del periodo, ese es anterior, ese es como más de Peña Nieto, fueron criminalizados. La acción de rayar bardas, y ahora sí hay varias campañas que buscan darle como que otra imagen al arte urbano. El arte urbano es difícil porque la gente que se mueve dentro de pues dentro de la ciudad también cambia constantemente. Y siento que por lo menos en Puebla se ha dado como un fenómeno en el que se busca taparle, por decirlo, el ojo al macho, como darle programas culturales y participar de todos los barrios, pero son efímeros. Yo siento que los artistas urbanos necesitan un mejor apoyo. Como dice el maestro Guerra, se les da el material y hay mucho talento, pero muchas veces se les da para que pues pinten, y yo creo que todos hemos visto los casos en la calle, a los 3 meses ya se está cayendo. Y eso tiene que ver porque pues las autoridades quedan bien entregando material, pero no es el de la mejor calidad. Y quedan bien dándole espacios de expresión a los artistas, según ellos, combatiendo la delincuencia, pero nada más es como de 5 minutos y que salgan en las fotos, y luego no hay como un seguimiento a esos artistas, porque hay mucho talento en la calle. Y siento que tiene el conflicto entre los grafiteros y, digamos, vamos a decir, los artistas muralistas, pues nada más es de definición, porque los materiales son diferentes y el tratamiento de los muros son diferentes, pero ambos deberían ser reconocidos como medios de expresión, como movimientos artísticos, y ser entendidos como tales. Es decir, los dos tienen virtudes, los dos tienen fallas, pero son parte de la expresividad de la sociedad. Y con esto me paso a la última pregunta, que el gobierno tiene que mejorar sus programas. Es decir, ya hay programas, se está buscando llegar a los jóvenes, se está buscando que sean capaces de expresarse, que tengan los foros, pero necesitan, es una atención constante, no es solo, son época de campañas y vamos a juntar a unos grafiteros y que vengan y que pinten aquí, y ya no se les da seguimiento después porque el proyecto cultural se acaba cuando llega otra administración, ¿no? Entonces siento que el gobierno puede mejorar, mejorando sus proyectos o por lo menos terminándolos o darles continuidad, y la sociedad también puede mejorar involucrándose de la expresión artística de su comunidad. Si hay un centro cultural en las calles, en las colonias, pues asistir, ver qué se está haciendo, participar, inscribir a sus hijos en algún taller, etcétera. Es decir, yo creo que es que participen las dos partes, tanto gobierno como sociedad, para pues que todos podamos salir beneficiados. Muy bien. Hace un momento comentaba usted y el maestro Guerra la importancia de la pintura y el arte como herramienta de difusión.
Recuerdo muy bien cuando se venían algunas actividades de movilización, el maestro Guerra en distintas mantas desarrollaba dibujos que transmitieran la demanda social. Y eso creo que formó a muchos compañeros y compañeras para hacer ese tipo de mantas, de expresiones. Usted, en la historia del arte, en el caso del muralismo en México, considera que los grandes muralistas que ha tenido nuestro país han influido en la educación de las nuevas generaciones, maestro. Esa es mi pregunta y viene la pregunta de la maestra Rocío. Maestra Chiva, adelante. Sí, yo creo que dado lo que nos ha contestado el maestro, yo creo que es importante hablar de la interdisciplina en la educación, cómo se ha perdido o se perdió o no se toma en cuenta, y que al final, para que cualquier modelo funcione, su base tendría que ser eso, la conjugación de todas las disciplinas. No sé qué piense al respecto. Gracias, maestra. Maestro Guerra, adelante. Estaba viendo los murales que nos presenta aquí, esta selección de murales que dice arte y educación, que pues rescate, ¿no? De los artistas, grandes artistas, Javier Guerrero, bueno, Diego Rivera, el papel que hizo Vasconcelos para el rescate del muralismo. Me distraje un poco leyendo el texto. ¿El texto de dónde es, maestro Mario? Gracias, maestro. Maestro Fidencio, adelante. Sí, yo estoy convencido de que el arte es necesario para alcanzar una educación integral. Uno puede saber de matemáticas, de ciencias, de ética, pero también debe saber de arte. O sea, debe aprender que el arte le sirve en su vida personal, en su vida social, y que teniendo la afición por algún tipo de arte, una persona es más completa. No sé si esté de acuerdo. Adelante, maestro Mario. Listo. Bueno, con respecto a la pregunta de usted, licenciado, de cómo el muralismo en México ha influido en la educación, pues sí, era un pilar integral dentro de la estructura que inició José Vasconcelos primero cuando fue rector de la UNAM y ya después con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Aquí comparto unas pequeñas reseñas de cómo, pues efectivamente, el muralismo y el sistema que pretendía, digamos que crear José Vasconcelos, quien pues era, sabemos, una persona pues muy, muy letrada y sabía que la manera de compartir pues tenía que ser por muchos blancos, ¿no? Como mencionaba hace un momento, había gente que no sabía leer y entonces había que darle una motivación, ya fuera visual, ya fuera contar una historia, un relato. Hay una historia de Vasconcelos cuando quitó los libros de texto, los primeros libros de texto se imprimían en Estados Unidos y Vasconcelos se trajo las imprentas para México. Y fue criticado por imprimir libros de más, porque le decían, ¿para qué imprimes tantos libros si la gente no sabe leer? Y Vasconcelos decía, pues, ¿cómo vas a saber leer si nunca ha tenido un libro en sus manos, ¿no? Entonces, esa visión, él buscaba que la gente, que el pueblo, la manera en que se interesara de crecer, de poder convivir mejor con ellos y además de aprender de cómo se estaba gestando la nueva sociedad que venía de la Revolución Mexicana, pues mucho ayudaban los murales. Y estos murales que estoy aquí mostrando, que estoy compartiendo, son, digamos que algunos que yo escogí porque están en edificios representativos, de la Ciudad de México, que eran públicos. Entonces la gente, como modo de entretenimiento, iba a pasear a los edificios históricos a admirar los murales, a aprender algo de historia, a fascinarse de la cosmogonía y la técnica que tenían pues estos artistas
que también vale la pena mencionar que en el periódico y el periodo histórico en el que se estaban desenvolviendo, ellos compartían la idea de Vasconcelos de quitarse la estética europea, porque lo que se les enseñaba en las academias pues era cómo pintaban los pintores españoles, los pintores ingleses, y los pintores mexicanos entendían que o sea, la gente no se veía así, que si ellos querían pintar alguna especie de fábula, pues no podían utilizar pues a los modelos que se ocupaban en las academias europeas. Entonces, parte de lo que ya de por sí traían estos artistas era darle una estética, pues podemos decir nacionalista, pero más mestiza. Y eso era un proyecto también muy importante porque la gente que iba a ver estos murales se reconocía sus colores de piel, reconocía sus atuendos, reconocía hasta sus paisajes dentro de las pinturas y así se sentía involucrada. Y obviamente los niños que iban a la escuela pues querían saber más. Entonces ya se estaba trabajando como que ahí la parte de la curiosidad, del espíritu, para que pues participaran del proceso educativo que estaba, digamos que floreciendo. En cuestión de la pregunta de la maestra Rocío, efectivamente la cuestión interdisciplinaria es importante porque se da un desarrollo más completo. Así como yo les comentaba que Vasconcelos atacaba la manera de enseñar desde distintos flancos, cuando uno trabaja la interdisciplina también tiene la manera de expresarse a través de distintos flancos. Es decir, tal vez uno no sea el mejor orador, pero puede hacer un cartel como lo que mencionaban del maestro Guerra, que a mí el cartel me parece una de las expresiones más frontales porque es como un golpe, o sea, es el primer vistazo que se tiene. Hay tan poco tiempo para enseñar una pancarta mientras se va marchando que tiene que ser muy específica la carga de información, ¿no? Entonces, en base a eso, pues sí, la interdisciplina ayuda a desarrollar, así como distintas maneras de expresarse, también a reconocer distintas maneras de expresión. La pintura, el arte, la literatura, la música, la poesía, todas esas, si somos capaces de entender más, pues también somos capaces de expresarnos mejor. Con base al texto que me preguntaba el maestro Guerra, esta es una reseña que yo saqué, ahorita no, por acá entre mis notas se me perdió el texto original, pero se los comparto con mucho gusto para que lean el artículo completo. Esta fue la parte que a mí me interesó, histórica, de cómo se desarrolló el movimiento del mural y que si es necesario para alcanzar la educación integral completa del arte, sí. Es más, la última pregunta, lo que estoy comentando. Cuando nosotros tenemos una baraja más amplia de conocimiento y de distintas maneras de conocimiento, de expresión, es decir, aquí en estos murales, por ejemplo, son todos hechos históricos o cosmogónicos que les hablaba. No sé si pueda ir a la diapositiva de abajo, licenciado, por favor. Hay unas pinturas, esas son de Saturnino Herrán. Saturnino Herrán era, digamos que el favorito de Vasconcelos, pero no llegó tan lejos como Rivera, Orozco Siqueiros, porque se murió antes. Saturnino Herrán falleció a los 31 años de edad por complicaciones de una gastritis, pero era el alumno más avanzado en la expresión que se buscaba en ese momento. Y aquí, bueno, lo que estamos viendo son ya los tres consagrados. Yo incluí trabajos debajo que son de Juan O'Gorman y de Jorge González Camarena, que es el de La Patria, conocidos por todos, y quería mencionar a Gerardo Murillo, el doctorátl, porque es interesante cómo se dio toda esta historia del muralismo. Todos estos muralistas que han pasado antes fueron alumnos de Gerardo Murillo en la Academia de San Carlos. Gerardo Murillo, el doctorátl, venía de, digamos, él obtuvo una beca por parte de Porfirio Díaz para irse a estudiar a Europa. Entonces, él tenía como que una manera de ver las cosas, que entendía qué estaba pasando en México, qué necesitaba el país, qué estaba mal, qué estaba bien. Y él, cuando Vasconcelos le encargó la tarea a los muralistas y le dijo que necesitaba que ellos entendieran su idea, su plan de cómo comunicar lo que estaba pasando en el país, digamos que el doctorátl era algo que ya había hecho antes, pero a través del territorio. Él quería enseñar los paisajes al mexicano para que quisiera a su país. Y cuando les compartió esa idea a los jóvenes muralistas, que pues también pues con la mente joven y fresca,
desarrollaron la estética que pues está en los murales, que ahí yo puse los de Bellas Artes, los de el Castillo de Chapultepec, en Ciudad Universitaria, en el Palacio de San Ildefonso, porque creo que fue cuando más se alcanzó la intención de compartir información visual para un crecimiento de la sociedad. Es decir, alcanzó un punto muy alto en ese momento que ha sido difícil recuperar y ha sido difícil continuar. Muy bien. Aquí en Puebla, las familias poblanas, ¿dónde podrían llevar a los hijos para ver los murales que existen en Puebla? O sea, ¿en qué lugares hay murales que valga la pena, valen todos la pena, pero que valga la pena llevar a los hijos para hacer una reflexión familiar, una reflexión comunitaria? Esa sería mi pregunta. La maestra Rocío Lucero. Maestra Chío, por favor. Sí, aquí y ubicándonos en el contexto de este momento, donde hay un ataque severo a los libros de texto, sin haberlos conocido, pero lo están atacando, y la cuestión que dicen es que tiene que ver con el comunismo. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, si la educación va a estar al lado del arte, o el arte es un medio de alcanzar la interdisciplina, ¿hasta qué punto, si no se distingue, puede caer en lo ideológico o se puede atacar de ideológico? Es que no es arte, es ideología, por ejemplo. Gracias, maestra Chío. Adelante, maestro Guerra. Pues me ganó la pregunta. ¿Qué pudiera decirnos de los murales del centro escolar, del Museo del Plano de Intervención, tal vez, del Palacio Municipal? En fin, es la misma, ese interés tenemos por los museos también, que deben conocer los niños y los jóvenes y los turistas que nos visitan. Es la misma pregunta. Gracias. Gracias, maestro Guerra. Maestro Fidencio, adelante. De mi parte, preguntarle a Mario qué artistas le han influenciado más, qué artistas son a los que más admira y que, pues, de alguna manera han ejercido más influencia sobre él. Maestro Mario. Listo. Pues bueno, aquí en Puebla, ¿dónde ver arte? Híjole, Puebla es una ciudad vasta en cuestiones artísticas. Tan solo en el centro histórico a donde se voltee hay un edificio al que vale la pena entrar, pero yo lo haría más extensivo a todo el estado. Es decir, en todo el estado hay, a través de las 7 regiones, zonas arqueológicas, hay centros de cultura muy bonitos, hay recintos ceremoniales. Aquí en la ciudad valdría la pena, se me ocurre, en cuestión de murales, pues del periodo prehispánico hay murales en Cholula. Está el mural famoso de los bebedores, que es un ritual al pulque, que está muy bien cuidado, muy bien conservado, ese sí por el INAH, y que vale la pena visitar porque es importante ese conocimiento. También mencionaba el Museo Bello, me parece que tiene una bonita colección. Hay un caso hasta curioso, cuando se hizo el Estadio Cuauhtémoc para el Mundial del 70, incluía unos murales, como los de Ciudad Universitaria, unos murales, unos relieves muy bonitos, que cuando se pusieron las rampas, al poner la rampa para subir, se taparon. Entonces son murales que están escondidos, pero ahí están. Y tiene que ver con lo rico que es la historia. Se puede ir a los fuertes, también hay unas pinturas muy bonitas. Los que comentaban del CENCH, siempre las instituciones educativas se han preocupado por formar también y por fomentar la expresión artística. Eso es muy importante. En cuestión de la pregunta de la maestra Rocío y el ataque a los libros y de ideología, híjole, pues es que también es como esta pregunta, quisiera contestarla como respondí la de qué edad es buena para empezar a dibujar. Con cuestiones de ideología también es como que del individuo tiene que preguntarse de dónde vienen las críticas, quién las hace, por qué les hacen tanto ruido. Es decir, antes de hacer caso o de entender qué está pasándose, hacer una investigación propia
Y así es también el arte, digamos que de cierta manera, porque uno no avanza o uno no crece si uno deja de practicar. En cuestiones de ideología, pues puede ser cualquier ideología, ahora sí que la que uno escoja, pero siempre y cuando expanda su mente para conocer las demás. Hablando de esto de ideología, me gustaría compartir con ustedes un texto que señalé por aquí en base también, que yo creo que para esa pregunta de ideología. Les voy a leer, dice que el estudioso de la historia de la educación en Latinoamérica, el colombiano Javier Ocampo López, señala que Vasconcelos es humanista y se interesó desde un principio por una gran tarea nacional de alfabetización y señaló la idea de que toda persona que sabe leer debe convertirse en un maestro. Aquí también yo quisiera mencionar esto porque también toda persona que sabe pintar o que sabe dónde está una buena pintura o un buen mural como referente histórico, lo tiene que compartir. Y en cuestión de ideología, me gustaría mencionar que se interesaba mucho en los murales. Perdón, aquella se me fue un poquito mi nota. Pero los murales tenían la tarea de fortalecer a la cultura y la adquisición de habilidades. Y eso es lo que comentaba la maestra en cuestión interdisciplinaria. Es decir, hay que tener valores de formación amplios para poder responder digamos, a la problemática como esta de criticar los libros, pues de una manera, vamos a decir que pues reflexiva, ¿no? Y en cuestión de influencias, pues bueno, los muralistas mexicanos, siento que es una historia muy rica. Puse a estos muralistas porque me gusta su manera de cómo crearon una forma plástica de expresarse diferente a lo que ya existía. Es decir, el muralismo para nosotros puede parecernos de lo más normal, pero a nivel mundial es una corriente muy importante. Muchos artistas de otras partes del mundo vinieron en esa época a México, querían convivir con los muralistas. Los muralistas cuando viajaron, se me ocurre, Diego Rivera conoció a Picasso, Siqueiros en su exilio en Chile hizo murales impresionantes para la universidad. Es decir, todos ellos siento que son influencia para mí, así como el doctor Atl, con sus paisajes, no tanto ya aquí hablando de ideología, sino por la técnica que crearon. Incluso Saturnino Arrangel, les comentaba que falleció prematuramente, había creado una técnica distinta a la europea, porque en las academias se enseñaba a hacer, digamos, que el color piel o el color carne de una manera, pero siempre salían pues otras pieles, ¿no? Las europeas, las caucásicas. Y Saturnino Arrangel había diseñado una paleta de color para las pieles morenas, que ya no pudo, pues digamos, como perfeccionar y después dejar de legado, compartir. Todos los pintores tuvieron que aprender a pintar piel morena porque pues no era algo que no se enseñaba en la academia. Y siento, bueno, me gustaría también para, no sé si se pueda, como, ¿cuánto tiempo tenemos? Adelante, maestro, tenemos el tiempo, no se preocupe. Bueno, me gustaría comentar acerca de esto que comentaba la maestra de la interdisciplina y decir que son comunistas los libros. Hay vamos a decir, una delgada línea entre lo que se entiende o lo que se está criticando, que como bien dice la maestra es porque no se conoce el contenido, con lo que lo quieren comparar, es decir, ni siquiera se parece. El comunismo era como que otra cosa que no tiene nada que ver con lo que le está criticando los libros, no hay como un contenido que se parezca. Incluso lo que les quería mencionar, o sea, Vasconcelos ya desde los 20 tenía un proyecto de colonizador, que es lo que se está tratando de recuperar, porque me voy a permitir, esto es lo que les quería compartir. Arturo Jaureche es un escritor argentino que en su manual de sonceras argentinas dice que en los países de la región existente hay una élite intelectual comprometida en difundir la cultura de una nación reconocida y cercana al poder económico mundial. Dirige el campo científico, literario, artístico y con mayor frecuencia tiene un relevo mediático importante, con ideas alejadas del país y la región.
esta manera implementa una colonización cultural de orientación iluminista y eurocéntrica que elimina y o contamina toda posible identificación de los pueblos con lo propio. Y esta es una circunstancia que conduce hacia una autodenigración. Quería mencionarlo porque por ahí siento que va la crítica a los libros. Había una manera de enseñar que, si bien no era mala, tenía un propósito en el que no se pensaba o no se detenía uno a ver qué es lo que quería el alumno. Y quisiera expresar, por ejemplo, el caso de la gente, y este es muy común en las academias de artes, que quienes se dedican o quienes intentan estudiar artes plásticas, desde un principio hay como una crítica por el mismo sistema que antes recorría las artes a una parte, pues no le ayudaban, digamos, que a verse bien como todas las demás materias. Y yo siento que estos libros, estas nuevas intenciones, van a ayudar a que, pues, si bien eso a lo mejor va a seguir pasando, pero ya no pase tanto y se entienda de una mejor manera y se vea de una mejor manera también la expresión artística dentro de las escuelas. Muy bien, maestro. Mario Alberto Romero. Maestra Rocío Lucero, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Su micrófono, maestra, ¿se acerca a usted? Sí, perdón. Me quedo con esto de que la educación necesita del arte para alcanzar su calidad y ser integral. Segundo, que el arte ayuda, y por eso hay que enseñarlo, a desarrollar el aspecto emotivo y el aspecto afectivo del que se está educando. Y tercero, que la educación en este momento está haciendo o ocupando el dibujo de los que hacen gráfica para desarrollarla. Va a ser una oportunidad quizás para su desarrollo y que nos ayuda para combatir la violencia de una forma pues muy grata, y no la que queremos a través de las armas o algo por el estilo. Gracias, maestra Rocío. Maestro Guerra, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Con una propuesta, una inquietud que nos ayude el maestro Mario Alberto a hacernos una guía del arte político y popular en el estado de Puebla. Sería importante. Hay cosas que obligadamente debemos conocer porque educan para el disfrute de la belleza, pero además el mensaje cultural que nos traen. Esta propuesta, maestro, algún apunte usted conoce, porque es su profesión, ¿qué debemos decirle a los niños, a los jóvenes, sobre los artistas populares? Usted mismo, creo yo que por lo que vemos, es un artista popular. Su arte tiene esa temática, el pueblo, la mujer, la juventud, el ambiente de nuestras vidas acá en el medio en donde nos desenvolvemos. Queda esa propuesta, maestro. Gracias, maestro Guerra. Maestro Fidencio, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Pues una felicitación a Mario por Sí. la exposición que ha hecho. Nos ha abierto más el apetito para saber más de arte, y animarlo para que continúe en su búsqueda de una verdad artística, su propia verdad, y que no se deje en seguir haciéndolo. Felicitaciones y gracias a ustedes. Gracias, maestro. Maestro Alberto, Mario Alberto, ¿con qué nos quedamos el día de hoy? Listo, pues bueno, agradecer el espacio. Claro que sí, maestro Guerra, con mucho gusto hacemos una guía de arte popular dentro de Puebla. Vamos a compartirla. Agradecer a la maestra también sus palabras, a usted, licenciado, a papá, por supuesto. Y pues siento que la importancia, el arte es algo muy importante dentro de la educación.
Y eso, digamos que el espíritu de esa educación artística ya estaba sentado desde hace muchos años. Y conocer la historia de esa iniciativa ayuda al desarrollo de artes nuevas, artes actuales, con las herramientas actuales y los medios de expresión actuales, porque también va a haber artistas actuales. Entonces es importante que se conozca, que se divulgue, que se le quiera entrar por donde se le quiera entrar al arte, si se puede, o más bien la intención es que sea desde la edad temprana de la educación, pero en cualquier momento se puede uno involucrar con el arte, ya sea para consumirlo o para producirlo, no hay como un límite. Y además me gustaría, licenciado, no sé si pudiera pasar a la última diapositiva, es una imagen mía agradeciendo y pues mostrando un mural que hice también en una escuela. Muy bien. ¿En qué escuela, maestro? Fue en la escuela primaria Guillermo Jiménez Morales. Muy bien. Muy bien. Que está en Plaza Sí, Zapaluca. Participamos, esa foto pues fue hace muchos kilos y hace muchos años, pero el mural sigue intacto. Sí, lo hizo cuando él estaba estudiando como parte de su servicio social en esa escuela. Yo era director de esa escuela, le dimos el espacio y dejó el mural ahí en la pared, por eso se ve tan desconocido y joven. Muy bien, sí, antes de cerrar, si nos describe usted el contenido del mural, maestro Beto. Sí, ahí pues era histórico, héroes nacionales, una combinación con revolución, motivos prehispánicos, simbolismo agrícola. Esa es una foto que se ve en un descanso de una escalera, pero había en las partes de los techos de la escalera también pues imágenes de la tierra, de los ideales revolucionarios. Era un bonito mural nacionalista. Sí, si me permite, licenciado, solo Por favor, completar. maestro. El Sí. mural lo hizo en 2010, cuando se cumplían 200 años de la independencia y 100 años de la Revolución Mexicana. Entonces el mural abarca la historia de México desde la época precolombina y lo que tiene que ver con la independencia y la revolución. Se hizo el mural en 2010. Aquí aparece 1810 y luego en otra parte 1910 y en eso consistía el mural. Muy bien. Pues gracias, maestro Mario Alberto Romero, gracias por su exposición. A Muchas las gracias. amigas y a los amigos que nos están viendo, que quisieran conocer su arte, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Dónde pueden conocer el arte que usted impulsa, maestro? Listo, pues ahorita es más, digamos que directo en redes sociales, más rápido. Estamos en Facebook como Puma Rojo Pintor, en Instagram como @puma.rojo. El correo es el pumarrojo @outlook.com para cualquier comentario, cualquier pregunta. Estamos en Pinterest como Le Puma Rojo y pues tenemos una página también en Webador que es elpumarrojo.webador.com, en la cual pues hay un catálogo un poquito más amplio de obras, hay un contacto, hay un correo y pues ahí estamos a la orden para lo que se ofrezca. Bueno, pues gracias, maestro, por su exposición nuevamente. Gracias a la maestra Rocío Lucero, al maestro Miguel Guerra, al maestro Fidencio y al maestro Mario Alberto Romero, que el día de hoy nos expuso su obra. Y a ustedes, Licenciado, amigas y amigos, compartan este video. Maestro Fidencio, adelante. Felicitarle porque ya coloreó la imagen de atrás y ya se ve mejor. A propósito de arte. Gracias. Gracias, maestro. Nos vemos. Muy buenos días. Pásenla bien. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas Gracias. noches.